Yo sé que suena muy de película de Disney seguir hablando de que todo es posible, pero la siguiente ponente nos va a hablar de dos disciplinas que muchos científicos dijeron que era imposible que trabajen juntas. Así que démosle la bienvenida a Natalia Freire Roncero. Bueno, ¿alguna vez os habéis escuchado eso de que la filosofía no sirve para nada? Bueno, pues aquí estoy yo para demostraros lo contrario. Siempre he sido una dicotomía constante entre la ciencia y la filosofía, y cuando hablaba de esto a la gente de mi alrededor siempre decían que me tenía que aclarar o ciencias o letras. Así que aquí estoy yo para demostraros que no siempre hay que elegir entre una opción y otra, sino que en este caso vamos a tener una colaboración interdisciplinaria entre ambas. Vale, tras hablar de ambas perspectivas, vamos a hablar de temas como la ética, el libre albedrío, la percepción y la libertad individual. ¿Sigo? Vale. Vale. Bueno, pues tras hablar de eso, vamos a hablar de las consideraciones éticas de la investigación en neurociencia. Bien, pero antes de eso tengo que diferenciar entre dos conceptos a los que voy a acudir a lo largo de toda la charla: la conciencia y la consciencia. La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad e identificarse en ella. Y la consciencia es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal en relación con uno mismo y en relación al entorno. Bien, vamos a ver la perspectiva neurocientífica. A lo largo de la historia, la conciencia es algo que ha provocado bastante problema a la hora de ver si es algo subjetivo, si es algo intrínseco, y la neurociencia dice que es algo que se debe a la actividad neuronal, lo que va a desencadenar una actividad cerebral que, a través de neuroimagen, sobre todo con resonancias magnéticas y electroencefalografías, vamos a ver que se muestra una actividad cerebral, y a partir de esta va a dar una respuesta la conciencia. Bien, pues esta actividad cerebral, como he dicho, va a estar basada por unas redes neuronales. Estas redes neuronales son un conjunto de neuronas que, a través de la coordinación entre ambas, van a dar pues eso, lo que viene siendo la conciencia. Vamos a tener varios estados, no es solo un estado concreto, sino que vamos a tener la vigilia, por ejemplo, el sueño REM, que es cuando se produce el movimiento rápido de los ojos, y el sueño no REM. Y vamos a ver que en función de las zonas más importantes que vamos a tener en el cerebro son la corteza cerebral, sobre todo con el área del córtex prefrontal, y el tálamo, que está muy relacionado con la atención y la conciencia. Bien, las teorías, entonces, vamos a ver que según la neurociencia tenemos que se debe a la integración de la información en el cerebro y la importancia de la conectividad y la coordinación neuronal. Bien, en cuanto a la filosofía, como bien sabemos, la filosofía se basa en reflexionar. Entonces va a intentar explicar de manera teórica mediante diferentes corrientes, que ninguna de ellas se sabe a ciencia cierta que sea verdad, van a intentar explicar esto de la conciencia. Bien, en cuanto a las corrientes más importantes, tenemos el dualismo. El dualismo quiere decir que tenemos por un lado la mente y por otro lado el cuerpo. El más importante, el filósofo más importante, es René Descartes, que va a hablar de la mente res cogitans y el cuerpo res extensa, que quiere decir que son distintos. Esto es importante a la hora de luego ver las aplicaciones, que vamos a tener corrientes como el dualismo y corrientes como el monismo. En cuanto al materialismo, tenemos básicamente la neurociencia,
que la mente se debe a la actividad cerebral. Y por otro lado tenemos el funcionalismo, que se debe a, como el propio nombre indica, la función, y lo va a aplicar en relaciones del comportamiento, en relaciones comportamentales. Y por último, la conciencia fenomenal, que quiero que os quedéis con ella, porque voy a recurrir luego también para explicar otro concepto, que es la experiencia subjetiva. Vamos a ver que ya hasta la propia ciencia reconoce que el cerebro no es simplemente la actividad cerebral, sino que tenemos una parte subjetiva. Bien, vamos a ver que la filosofía y la ciencia, aunque a priori tenemos una parte teórica que sería la filosofía y una parte pragmática que quiere dar una aplicación que sería la ciencia, tienen puntos en común. Lo básico, el interés de la conciencia, que es lo que he venido hablando durante toda la charla, la relación mente-cuerpo. Esto es muy importante, sobre todo lo que hablaba del dualismo o el monismo. Sobre todo en los últimos estudios que se han hecho, por ejemplo, se ve que anímicamente no puedes estar bien si tienes problemas en el tracto digestivo. Entonces es una de las relaciones que se puede ver que, por un lado, tenemos la mente y podemos ver que no se puede estar perfectamente en un estado mental perfecto si tenemos problemas del aparato digestivo. En cuanto a las críticas al reduccionismo extremo, ¿qué quiere decir esto? Lo que hablaba antes, que no se acepta ya comúnmente que sea todo debido a la actividad cerebral, sino que tenemos una parte subjetiva. Reflexión sobre la experiencia subjetiva, lo que hablaba antes. Es importante, sobre todo, esa parte de los diferentes estados de la conciencia, de vigilia, sueño REM y sueño no REM. La filosofía se centra sobre todo en explicar todo esto y la ciencia intenta aplicarlo en base a la actividad que nos da el cerebro. Exploración de la conciencia en diferentes estados, lo que veíamos. Y la colaboración interdisciplinaria, sobre todo la ética, es muy importante en investigaciones de neurociencia porque, como sabemos, es muy importante el estudio con el cerebro y el sistema nervioso es muy importante y es muy delicado y tenemos por ello que tener una base ética previa a la hora de la investigación. Obviamente tenemos que tener un consentimiento informado en el que se expongan los riesgos y los beneficios de la investigación, además de que tiene que ser voluntario, no puede ser una persona que participe en una investigación, no puede estar obligada. Privacidad y confidencialidad, sobre todo de los datos y de los resultados. El uso de tecnologías invasivas y procedimientos adecuados. Vamos a intentar que se produzca el mínimo riesgo y el mínimo daño posible tanto a las personas como a los animales. Aquí tenemos el ejemplo de un manejo de una rata en laboratorio, que esto es común y no le provoca ningún tipo de daño a la rata. Manipulación genética. Obviamente esto crea un dilema porque podríamos, por ejemplo, mejorar cognitivamente a una persona, a un grupo social, pero llega al punto ético de decir, vale, ¿hasta qué punto está bien mejorar la capacidad cognitiva, por ejemplo, de una persona? Aquí llegamos a la investigación con poblaciones vulnerables y, en este caso, con los animales condiciones de vida adecuadas. ¿Qué pasa? Obviamente, si tenemos un grupo social con el que sea más difícil trabajar, personas con discapacidades cognitivas o personas con vulnerabilidad social, ya sea pues, niños o personas adultas, tenemos que tener unos patrones éticos más importantes aún que con otras personas diferentes. En este caso, en cuanto a las condiciones de vida adecuadas, en la utilización y el manejo con animales, tenemos que tener en cuenta sus condiciones comportamentales y fisiológicas. Equidad al acceso de los beneficios. Esto es importante. Si tenemos simplemente el acceso a las personas, pues, por ejemplo, que vivimos en el primer mundo, la neurociencia al final necesita mucho dinero. Entonces, aplicar simplemente por ejemplo, aplicaciones quirúrgicas a un grupo social puede provocar bastantes problemas. Ahí viene la responsabilidad social y aplicaciones prácticas. Un científico tiene que tener en cuenta el problema social que puede provocar su investigación. Y por otro lado, quería hablar de las 3 Rs, que es reducción, refinamiento y reemplazo.
es básicamente cómo se manipulan los animales en ciencia. Reducción de los animales que utilicemos, refinamiento de los procedimientos para evitar la utilización de tecnologías dañinas y el reemplazo de animales en el mayor caso posible. Vale, vamos a hablar de los debates contemporáneos. Aquí me voy a detener un poco más porque algunos temas son complejos. Vale, el libre albedrío es básicamente poder decidir con total libertad sin que no nos manipule la gente del exterior o nuestra actividad cerebral. Aquí tenemos el primer debate. Si decimos que la conciencia depende de la actividad cerebral y se sabe por ciencia que las decisiones se toman incluso antes de saber que las hemos tomado, si modificamos estas decisiones, ¿realmente están manipulando la forma en la que pensamos? El acceso y la equidad, lo que hablaba antes, que tenemos que tener acceso a todo el mundo, a la mayor cantidad de bienes posibles, privacidad. En el caso de estudios en ciencia, es muy importante que recientemente se ha visto que se puede manipular la información cerebral. Si nosotros mismos, desde la ciencia, manipulamos la actividad cerebral, manipulamos, por ejemplo, las decisiones. Luego voy a plantear una pregunta abierta sobre este tema y la moral. En cuanto a la inteligencia artificial, sabemos que esto está muy de moda y vemos que la inteligencia artificial y la ciencia beben una de la otra, es decir, beneficia tanto la inteligencia artificial a la ciencia como al revés. Esto mucha gente le preocupa porque se cree que no están muy bien definidos los estándares éticos y se está produciendo un mal uso de esta cosa que al final nos podría beneficiar a todos. Y la identidad personal, que este tema a mí me parece muy interesante. El cerebro sabemos por ciencia que tiene plasticidad, es decir, a lo largo del tiempo se puede modificar con experiencias y con el aprendizaje. Si nosotros modificamos, obviamente se modifica la actividad cerebral, modificaríamos la conciencia. Si modificamos la conciencia, modificamos la identidad personal. ¿Hasta qué punto seguimos siendo nosotros mismos si nos cambia el cerebro? Por ejemplo, ante una lesión, si se produce un cambio en el cerebro, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? ¿Seríamos otra persona? ¿Hasta qué punto tendríamos nuestra identidad personal? Y ahora, para terminar, quería dejar estas 3 preguntas al aire para, por lo menos, intentar que reflexionéis. Y eso, bueno, daros las gracias sobre todo por vuestra atención y deciros que es la primera vez que me subo delante de tanta gente en un escenario y aunque sí que tengo un poco más de experiencia a la hora de hablar de filosofía porque tenía un podcast, es la primera vez que me enfrento a hacerlo delante de tanta gente. Así que espero que os haya gustado y os dejo con el siguiente.